vamos a hablar en esta noche del manto de la unción. Diga conmigo, el manto de la unción. El manto de la unción. Hoy usted va a entender lo verdaderamente que es tener el manto de la unción. Yo creo que es lo que anhela todo predicador, toda predicadora, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios. Lo que anhela tener es el manto de la unción. No un doctorado, no 2 doctorados, no 3 maestrías, no una maestría, no 30, 40 años de estar en una iglesia. Yo creo que lo que todo hermano anhela es tener el manto de la unción. Y esto se va a quedar bien claro hoy. Dice Segunda de Reyes capítulo 6, capítulo 2, versículos 6 al 14. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Estos estaban preparando para tener el manto de la unción. ¿Cuántos se quieren preparar para tener el manto de la unción? Aquí Dios me habló mucho en estos 50 varones. Verso 7 dice: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Padre, gracias te damos por esta palabra. Señor, que en esta preciosa tarde, casi noche, Señor, puedas ministrarnos, puedas aconsejarnos, puedas revelarnos, Señor, los misterios del reino, Padre. Oramos, Señor, para que esta palabra pueda caer en aquel corazón de buena tierra, para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Oramos por aquellos que van a escuchar este sermón, Señor amado, a través de las redes sociales, Señor, que cuando ellos estén escuchando esta palabra, tú puedas ministrar sus vidas y puedas hablarles de una manera muy especial. Oramos, Señor, para que todos los que estamos aquí podamos recibir también en esta preciosa noche esta palabra, Señor, que es poderosa para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Dios le dio a Elías un poder que aquella nación necesitaba. Dios nos ha dado un poder a nosotros, hermanos, que esta nación necesita. Amén. Tú tienes un poder que la gente de esta generación necesita.
Tú tienes un poder, hermanos, que la gente que está allá afuera necesita. Mire, a mí me encanta, lo único que me encanta de ir a los velorios a predicar, ¿sabe qué es? Que la gente recibe a Cristo. Ahorita ahí donde fui, todos hicieron la oración del pecador. Todos. Eso es lo lindo, que nosotros tenemos lo que aquellos matrimonios necesitan, aquellos jóvenes necesitan, aquella gente que camina sin dirección necesitan. Elías tenía un manto que se le llamaba el manto de la unción, que a través de ese manto Dios hacía milagros extraordinarios a través de la vida de Elías. Por eso la unción, el manto de la unción, es el poder de Dios dado a los creyentes para hacer lo mismo que Dios hace. Es Dios usando a los creyentes, hermano, para llevar el poder de Dios a todo este planeta Tierra, o a todo lugar, o a toda nación, o a todo país donde Dios nos lleve. Mire, puede ser que Dios lo lleve a Europa, Dios lo lleve a donde sea que te lleve, hermano. Te va a llevar, pero es para que lleves el poder de Dios donde quiera que vaya. En Isaías 10:27 habla de lo que este manto hace, este manto de la unción. Y miren las cualidades que tiene este manto. En Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo, cuando tengas la unción, acontecerá en aquel tiempo que su carga, dice, será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá, dice, a causa de la unción. O sea, este manto, hermanos, es un manto para quitar carga y para podrir yugo, ¿verdad? Hay cargas que el enemigo pone a veces en nosotros cuando venimos a Cristo. Hay yugos que a veces traemos de pecados, hermanos. Pero cuando ese manto de la unción está sobre tu vida, sobre mi vida, dice la Biblia, se pudren. Entonces Elías sabía que su ministerio había llegado a su final. Y Elías tenía una preocupación, como todo predicador la tiene, o como todo padre de familia lo tiene. A mí me preocupan mis hijos, ¿verdad? Me preocupan. Y aquí vemos que Elías tenía esa carga. Elías sabía que el final de su ministerio, en cualquier segundo, Dios lo podía arrebatar y se lo iba a llevar. Y Elías tiene la carga de dejar un sucesor. Y ahora Elías anda buscando un sucesor. Bueno, Elías, pero es Dios el que se lo pone, ¿verdad? Porque el Dios es el que escoge la gente. A usted no lo escogió el pastor Saúl Ayala. A usted no lo escogieron los líderes de esta iglesia. A usted lo escogió Dios para estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Elías, hermanos, anda buscando un sucesor para que quede haciendo la obra del Señor. Pero Elías sabía que habían requisitos que ese sucesor tenía que tener. Yo le puse 3 requisitos, ¿verdad? Número 1, tenía que vivir cerquita de Dios. Número 2, tenía que vivir en una obediencia total. Y número 3, tenía que tener una fe sobrenatural. Esos 3 requisitos, hermano, Dios te da el manto de la unción, porque cuando usted lee la historia de Elías, usted se da cuenta que Elías caminaba cerquitita de Dios. Usted se da cuenta que Elías tenía una fe sobrenatural. Y usted se da cuenta que Elías tenía una obediencia total a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren tener el manto de la unción? Bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces Elías anda buscando esos requisitos en un hombre, en una mujer. Como Dios lo quiere hacer hoy en día, hermano. Dios busca esos requisitos en los hombres y mujeres que están aquí ahora, para que podamos dejarnos usar por Dios. O que alguien a su lado dígale, déjate usar por Dios, hermano. Seas joven, seas adulto, seas soltero, seas casado, deje de poner excusas baratas, déjese usar por Dios.
No, pastor, es que yo no tengo seminario. Pues vayas al seminario y déjese usar por Dios. No, pastor, es que yo no, deje de poner excusas baratas. Déjese usar por Dios. Dios te quiere usar. Y Dios me usa a mí. ¿Cómo Dios no lo va a querer usar a usted, hermano? Imagínese que tal vez tiene más cualidades que yo. Pero aquí vemos, ¿verdad? Que Elías desafió a Eliseo. Como Dios me desafía a mí hoy en día en esta generación. Como Dios lo desafía a usted y a usted en esta generación. Dios nos desafía todos los días, hermano. Cuando usted ve tanta frialdad, cuando usted ve tanto pecado, cuando usted ve tanta noticia negativa, en vez de ponerse a llorar y desanimarse, mejor siéntase desafiado por Dios. Amén. Para poder marcar la diferencia en esta generación en que estamos viviendo. Porque los que reciben el manto de la unción son los que van a provocar el mover del Espíritu Santo. ¿Usted quiere provocar el mover del Espíritu Santo? No espere que toda la iglesia se active. Si Dios solo ocupa a un hombre apasionado por Dios para que el Espíritu Santo se mueva sobre él. Pero esos son los que Dios anda buscando. Los que disciernen la atmósfera en que viven. ¿Verdad? Porque vivimos una atmósfera de derrota, hermanos, hoy en día. A veces hasta en la misma iglesia. Pero cuando usted camina con el manto de la unción, dice la Biblia, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo cuando me paro aquí, yo le digo al Señor, Señor, todo espíritu de cobardía, de temor, fuera en el nombre de Jesús. Y méteme en una atmósfera sobrenatural para que yo pueda predicar tu palabra y ser desafiado yo mismo por esa palabra. Yo bendigo la vida de mi hermano Elías, que siempre nos manda el sermón. Y yo mi sermón lo escucho 3, 4 veces después, hermanos, que lo predico aquí el día domingo. Y yo digo, wow, me gusta cómo predica ese predicador, me anima, ¿verdad? Porque yo me animo yo solo. Espero que usted se anime cuando se lo mande el hermano, ¿verdad? Entonces, discierne la atmósfera espiritual. El manto de la unción simboliza una transferencia de poder. Amén. Ahora está de moda el cel, ¿verdad? ¿Tienes cel, hermano? ¿Tienes Belmont? Porque te voy a hacer una transferencia de dinero. Bueno, cuando usted carga el manto de la unción, Dios te hace una transferencia de poder. Y Dios dice, hermano, ¿vive cerquita de mí? ¿Tienes obediencia total? ¿Verdad? ¿Vives con una fe sobrenatural? Te voy a hacer una transferencia de poder. Por eso dice Hechos 1:8, y recibiréis, ¿qué dice? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, dice, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué dice? Testigos. ¿Testigos de qué? De los poderosos hechos que Dios hace. Señales, prodigios y maravillas. Testigos, dice, en Jerusalén, donde primero te van a respetar como un hombre de Dios y como una mujer de Dios va a ser en tu casa. Mire, mis hijos saben, yo bromeo con ellos, soy amigo de ellos. Pero ellos saben que yo soy un hombre de Dios. Ellos saben que mi esposa es una mujer de Dios, ¿verdad? Ellos saben que hay una transferencia de poder en nosotros. Que cuando hay una crisis, dice, papi, ¿puedes orar por mí? Mira que tengo esta necesidad. Y ellos vienen a nosotros porque saben que hay una transferencia de poder. Eso significa el manto de la unción, una transferencia de poder para podrir yugos y quitar cargas. Imagínense, qué poderoso, ¿verdad? Una transferencia de poder, de autoridad que Dios le dio a este profeta. Eliseo se confirmó como el nuevo líder espiritual de la nación de Israel. Yo me gusta cuando nacen líderes en la iglesia. Escuché al hermano Juan predicando y digo, este va a ser un buen. Escuché al hermano Carlos predicando, este va a ser un buen predicador. Yo escucho a los hermanos que pasan aquí, hermanos, y yo los bendigo. Yo digo, Señor, usa a mi hermano, usa su boca, ¿verdad? Usa su mente, usa sus emociones, usa su hermana. Anoche me dijeron que estuvo bien tremendo la reunión de hermanas, ¿verdad? Allá, qué bonito.
una transferencia de poder, autoridad que Dios le da a aquellos que tienen el manto de la unción. Entonces, el manto simboliza, hermano, la continuidad del ministerio profético, ¿verdad? Cuando yo muera, alguien tiene que llevar este manto, ¿verdad? Líderes tienen que llevar este manto. Hombres, mujeres, jóvenes y de todo. Entonces el llamado divino viene a los que tienen hambre de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de Dios acá? Mire, hermano, si usted verdaderamente anhela un manto, y usted no necesita ir a una conferencia de Benny Hinn para ver milagros. Aquí los puede ver en el Buen Pastor. Solo déjese de usar por Dios. Usted lo puede ver en un hogar. Miren, nosotros este miércoles vamos a comenzar una célula en 2 matrimonios, que vamos a trabajar el milagro en esos 2 matrimonios. Es tan difícil. Pero cuando usted tiene un llamado, hermano, de Dios, usted siente una hambre, pero una hambre de que Dios te use. Que en vez de ponerte a llorar por la necesidad que tiene aquella persona, usted lo desafía. Y usted le dice, mira, yo veo que tienes 10 razones para quejarte, pero una para dar gracias a Dios. ¿Cuál escogerías? No, pues la de dar gracias a Dios. Pues con esa vamos a trabajar. Vamos a dejar. A mí me gusta, vamos a trabajar el milagro. ¿Verdad? Vamos a trabajar, porque los milagros se trabajan, hermano. Se trabajan. Usted viene a la iglesia a trabajar un milagro. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan, dice. Así dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si usted es un hombre de fe, una mujer de fe, cuando viene a la casa de Dios, usted sabe que después de aquí, esta semana le va a ir bien. Dígale que está a su lado, te profetizo que te va a ir bien, diga. Pero profetícele así como profetizó Elías. Vive Jehová. Vive Jehová. Decían los profetas, vive Jehová. Entonces, cuando nosotros, hermanos, usamos un lenguaje divino, viene a los que tienen hambre. Entonces, el manto es una transferencia de poder. Abraham tenía un manto de fe. Tenía un manto de fe sobrenatural. Abraham fue un hombre que Dios le dijo, mira las estrellas, mira la arena, mira al norte, mira al sur, mira al oeste y mira al oeste. Todo lo que alcance a ver tus ojos será tuyo. Y Abraham se lo creía. Todo lo que Dios le decía a Abraham, Abraham se lo creía. Porque Abraham tenía el manto de la fe sobrenatural. A los 75 años, Dios le dijo, Abraham, vas a ser papá. La orden, jefe, creído. No, señor, ¿cómo? No bromee. Así hablan algunos hermanos. No, pastor, eso de tener papeles aquí, no. ¿Y quién? No tengo familiares, no te. Eso de tener, no se diga. Tener un carro, no, pastores, no, hermano. Renuncia a esa mente de hormiga enana, hermano. ¿Verdad? Y créale a Dios. Abraham, Dios lo sacó de Ur de los caldeos y le dijo, te voy a dar una fe y te voy a bautizar como el padre de la fe. Las naciones te van a conocer como el padre de la fe. Porque Abraham, dice la Biblia, tenía el manto de la fe. Qué tremendo. ¿Dónde están los Abraham de hoy en día que tienen el manto de la fe? ¿Verdad? Hay hermanos que en vez de una alabanza después del servicio tienen una quejabanza. ¿Verdad? Si en su casa hay mucha queja, ponga un rótulo que diga prohibido quejarse. Porque a veces somos tentados a quejarnos, hermanos. David, dice la Biblia, tenía un manto de la unción para adorar a Dios y para ir a la guerra, dice. David, hermanos, cuando tocaba el arpa, la gloria de Dios descendía, la presencia de Dios descendía. Que dice la Biblia que a veces tenía que salirse la gente del tabernáculo
porque Dios quería estar en ese lugar, porque ahí había adoración. Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno se mete en esa adoración. A veces uno quisiera que el culto durara como allá en la India, que adorando a la vaca, al piojo y a todos esos duran 6 horas los cultos. Imagínense, no conocen al Dios. Hay cultos, hermanos, que uno no quisiera que se terminaran, porque está tan tremenda la adoración que uno no quiere parar. Por eso las vigilias son bonitas, ¿verdad? Porque uno no viene limitado a 1 hora y media, sino son 5 horas, 6 horas, donde hay alabanza, palabra, testimonio, oración y todo. Entonces David fue un hombre que tenía el manto de la adoración. Por eso tenemos 72 cantos de David en los Salmos. 72 cantos, que con esos cantos David conquistaba el corazón de Dios. David era un poeta para conquistarse a Dios. Que David, en vez de darle una quejabanza a Dios, daba una alabanza. Y usted sabe, hermano, los salmos que David preparó en el desierto, estaba en crisis, estaba en problemas, estaba en necesidades. Pero es que el que tiene el manto de la unción no camina en derrota, no camina en fracaso, no camina con una semana derrotado, hermano. No, el que tiene el manto de la unción camina preparado, porque Dios te puede poner una necesidad que ministrar en cualquier momento. Y el buen soldado siempre anda preparado, porque una llamada te cae en cualquier instante. Esta semana se nos murió un amigo pastor, ya es ancianito, el pastor Roberto Cortés, que fue el que me ganó para Cristo a mí. Me cayó la llamada de su esposa y le dijo: llama al pastor Ayala para que venga a orar por mí. Y yo fui a orar por él, hermano, y yo le dije: Señor, entendemos la realidad. 70 años podemos vivir, Señor, a panzazos podemos llegar a 80. Ya el pastor tiene 84, Señor, así es que ya te deje de pastorear y lleve. Ya se miraba que él ya había dado lo que iba a dar. No, pues a los 2 días partió, ¿verdad? Pero mire qué bonito aquí, cómo Dios usa a estos hombres, hermanos. Aprovechemos ahorita que tenemos fuerza. David tenía un manto para adorar a Dios y tenía un manto para ir a la guerra. 29 guerras ganó David. ¿Cuántas ha ganado usted? David ganó 29 guerras, no perdió ni una. Dice la Biblia, y Jehová le daba la victoria, dice, por donde quiera que iba. En 33 años de casado con mi esposa, hemos peleado muchas guerras. Y las hemos ganado porque estamos aquí en la casa de Dios todavía. Amén. Porque no somos nosotros los que peleamos, sino Dios pelea por nosotros. Como Dios le dijo a Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, dijo, tranquilos. ¡Qué tremendo! Entonces el propósito de los mantos, hermanos, es para ganar alma. Diga conmigo: para ganar alma. Si Dios te ha dado un manto, es para ganar alma. Porque la gente te va a tener respeto. La gente te va a conocer como un hombre de Dios. Tus compañeros de trabajo te van a tener un respeto. Tu familia te va a tener un respeto. Donde quiera que andes vas a tener un respeto. La gente te va a tener un respeto. Aún en la misma iglesia te van a conocer si eres carnal o eres espiritual. Entonces, para ganar alma. Esta unción es para el último tiempo. Diga conmigo: para el último tiempo. Por eso hoy vamos a aprender en este manto de la unción. Vamos a aprender 3 características que tienen que tener los que quieran este manto de la unción, ¿verdad? Los que quieran este manto de la unción. Por eso Eliseo, cuando Elías, Dios se lo lleva en aquel carro de fuego y aquellos caballos de fuego, cae el manto. Yo iba a poner un video, pero no se miraba muy bien. Pero es en la película, usted la puede ver en YouTube. Ponga ahí el manto de Eliseo y mire, lo dura como 10 minutos. Es poderoso cómo lo hicieron ahí, bien original, cuando Eliseo agarra el manto de Elías y golpea las aguas y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y el Jordán se abre, ¿verdad?
Y esa es la primera. Eliseo dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y hermano, Eliseo y Elías fueron uno de los profetas que Dios más usó con señales, prodigios y maravillas en el pueblo. Entonces, lo que le quiero decir es que uno dice, pero esto fue en el Viejo Testamento, pastor, porque siempre hay hermanos, ¿verdad?, que hacen una diferencia del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo no hace diferencia, hermano. Miren, Lucas 1:17, este pasaje nos va a desafiar que nosotros podemos llegar a ese nivel de poder decir, ¿dónde está el Dios de Elías? Que cuando usted esté enfermo peleando con una crisis, con una enfermedad, como ese testimonio que yo conté el jueves, de a esa mujer que le dijeron, usted tiene un cáncer terminal. Y ella dijo, bueno, orando y ayunando, ella le dijo a Dios, Señor, aquí alguien está mal, porque aquí me llegó un examen que dice que yo tengo un cáncer terminal, pero tu palabra dice que yo estoy sana. De aquí alguien miente. Y aquí el que miente es este doctor, no eres tú. Y ella creyó. Y Dios le dio la victoria. Ahora miren, Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías. Hablando Jesús. Está hablando de un hombre, ya no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Está hablando de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista va a tener el manto de Elías. Se va a ver la autoridad que se movió Elías, con ese mismo poder que se movió Elías, con esa misma unción que se movió Elías para ganar almas. Y dijo Jesús, él va a ir delante de él, dijo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo, dice, bien dispuesto. ¡Qué tremendo! Mire lo que puede hacer el manto de la unción en un hombre, hermanos, contagia a la gente. Por eso Juan desafiaba a aquella gente. Se imaginen que los más poderosos de aquel entonces mandaron a entrevistar, mandaron los periodistas allá de Israel al desierto a preguntarle a Juan quién era. Porque algunos decían que era el Cristo, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías. Y cuando llegaron a entrevistar a Juan, le dijeron, queremos que nos digas quién tú eres. ¿Eres el Cristo? No. ¿Eres Elías? Tampoco. ¿Eres Jeremías? No. ¿Eres algún profeta del antiguo? No. ¿Y entonces quién eres? Juan dijo, yo lo soy, una voz que clama en el desierto. Mire la humildad de ese hombre. Eso es lo lindo cuando uno depende de Dios, hermano. Que no necesitas sacar todos tus títulos. Miren, esto soy yo. Sino que verdaderamente tú digas, yo solo soy una voz que clama en el desierto. Y Jesús dijo, este hombre va a tener esa misma transferencia de poder para poder hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los rebeldes, dice, a la prudencia. Para preparar corazones dispuestos para cuando el Señor venga. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Prepararle a la gente al Señor para que cuando Jesús viniera, Juan les decía, yo los bautizo en agua para perdón de los pecados, pero viene uno detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar ni la correa de sus sandalias. Él los bautizará, dijo, con el Espíritu Santo y con fuego. Tremendo. Había señales. Entonces Dios promete que la iglesia se va a mover en los postreros días con el manto de Elías. ¿Lo cree o no? Mire, hermano, el último avivamiento va a ser un avivamiento con el manto de Elías. Habrán señales, habrán prodigios, habrán maravillas. La iglesia primitiva se movía con el manto de Elías. Cuando usted lee el libro de los Hechos, usted ve jóvenes, usted ve solteros, usted ve mujeres. Pablo, cuando usted lee Romanos 16, usted va a ver el equipo que Pablo tenía, hermano, donde ahí habían mujeres, habían jóvenes, matrimonios, solteros, adultos y ancianos, que Pablo se rodeó de un equipo que tenían el manto de Elías. Mire, cuando un pastor se rodea de líderes que tienen el manto de Elías, ese hombre va a llegar lejos.
va a llegar lejos. Cuando se arma de gente que verdaderamente, ¿verdad?, tiene el manto de Elías. David, imagínese, preparó gente que tenían el manto de Elías y los entrenó en una cueva. Hoy la cueva es la iglesia, pero en la cueva de Adulán, David entrenó 400 hombres que estaban amargados, afligidos y endeudados y le echó fuera esos espíritus. Y Dios los levantó con el manto de Elías y llegó a ser el ejército más poderoso de aquel entonces. Por eso Dios le daba la victoria a David por donde quiera que había. Por eso dicen que el pastor, que hoy es feo, pero dicen que los miembros de la iglesia se parecen al pastor después de 5 años. Aquellos que el pastor es un padre espiritual, es un líder para ellos, ¿verdad? Que respetan, que valoran sus enseñanzas, sus prédicas, que ven su vida de él, que es un hombre que tiene lucha, tiene pruebas, tiene desánimo, pero aún así sigue adelante, ¿verdad? Esos siguen peleando la buena batalla junto con el varón de Dios. Entonces, hermanos, como tú le crees a Dios, es la forma que Dios se va a mostrar en tu vida. Amén. Si usted le cree a Dios a medias Dios se va a mostrar. Abraham le creyó con una fe sobrenatural. Y así Dios se le mostró con una fe sin límite. Dios le dijo a Abraham, te quiero bendecir. Mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Así será tu bendición. Como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Así que como usted le cree a Dios, hermano, así Dios se te va a mostrar. Si usted le cree a Dios, que lo va a bendecir nada más o menos, así Dios se le va a mostrar a usted. Entonces, el primer milagro de Eliseo, aquí número 1, vamos a encontrar que el primer milagro de Eliseo fue para avanzar, para quitar el obstáculo que impedía el avance espiritual. Entonces, si usted quiere ponerle ahí número 1, el primer milagro de Eliseo fue para impedir, para quitar el obstáculo de tu avance espiritual. Entonces el manto de la unción, hermanos, va a quitar ese obstáculo que te impide el avance espiritual con Dios. Cuando usted le dice al Señor, Señor, yo quiero ese manto. Eliseo quitó el obstáculo. Eliseo fue un hombre, hermanos, que verdaderamente, ¿verdad? Él tenía un obstáculo y Dios se lo quitó, un obstáculo espiritual. Entonces Dios va a quitar todo obstáculo que impide tu avance este año. Hay obstáculos que el enemigo va a poner este año. Dios te va a dar ese poder para que quites ese obstáculo de tu vida y tú puedas avanzar espiritualmente. Como un hombre de Dios o como una mujer de Dios. Dios te va a dar ese poder. Dios te va a dar esa transferencia de poder. Entonces Dios va a quitar de tu boca, yo no puedo. Dios va a quitar de tu boca, yo no tengo. Dios va a quitar de tu boca, es que es muy difícil, pastor. Las aguas, dice la Biblia, se abrieron. Eliseo golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Quitó el obstáculo. Él no dijo, no, es que a Elías Dios lo usaba porque él era el profeta mayor. Pero yo para abrir el mar, no, para abrir el Jordán, no. No, Eliseo inmediatamente estrenó el manto, no esperó mucho. Él agarró el manto y golpeó, dice que se rasgó el manto en 2 pedazos. Como quien dice, voy a recibir la doble porción yo también. Y golpeó las aguas, dice, y se abrieron. ¿Verdad? Se abrieron. Por eso, hermanos, las aguas cuando tú quieres conquista, tienes que golpear las aguas espirituales. De provocar que Dios haga algo en ese problema. Cuando Eliseo dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Eliseo le está diciendo al Señor, bueno, Señor, aquí estoy yo ahora. Como usaste a Elías, quiero que me uses a mí y con una doble porción más. Y ¡pum! Se rasgó el manto. Y rasgó el manto, dice, en 2 pedazos. Como señal de que quería ser usado el doble. Entonces la gente va a notar si Dios está contigo o no. No podemos engañar a la gente, hermano. Para nada.
Entonces, ahora Eliseo ya no va a depender de Elías. Ahora va a depender de Dios. Amén, hermano. Va a llegar un momento en que usted ya no va a depender de su mujer. Ya no va a depender de su marido. Ya no va a depender de sus padres. Ya no va a depender de su pastor. Ya no va a depender de su líder espiritual. Ahora usted se va a parar como un hombre de Dios. Y usted va a sacar esa maldición. Y usted va a quitar eso que te impide en tu avance espiritual con Dios. Y usted va a ver la mano poderosa de Dios obrando poderosamente en su vida. Entonces Eliseo aprendió, dijo, bueno, ahora mi padre espiritual ya no está. Así es que ahora voy a aprender a depender de Dios. No es lo mismo ver a otro que está haciendo milagros a que usted esté haciendo milagros. Es bonito cuando Dios usa a alguien, pero es más bonito cuando Dios te usa a ti, hermano. ¿O no? Es más hermoso, es más poderoso. Mira el primer ejemplo que miramos aquí para quitar el obstáculo en tu avance espiritual. En Segunda de Reyes 4, del 8 al 17, encontramos aquí este ejemplo. Segunda de Reyes 4, 8 dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Mire qué bonito ese título, ¿eh? Este es un hombre de Dios. Porque siempre que Eliseo iba a alguna misión, pasaba por donde aquella mujer. Y ella le dijo a su marido, yo entiendo que este hombre es un santo de Dios. Verso 10 dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y un candelero para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, y Giezi era el discípulo de Eliseo, dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y usted conoce la historia. ¿Qué hizo Eliseo, hermano, en aquella viuda? Quitó el obstáculo que había en aquella viuda. Aquella viuda pensó que ella ya no iba a poder tener hijos porque ya su marido era viejo, ¿verdad? Era viejo. Y dice la Biblia que no podía tener hijos. Por eso, hermanos, si hay un principio que nosotros tenemos que aprender es este, que cuando usted da para el reino de Dios, usted es recompensado por Dios. ¿O no? Cuando usted siembra para el reino de Dios, usted será recompensado por Dios. Esta mujer sembró para el reino de Dios y fue recompensada por Dios. Mire la transferencia de poder que tenía este profeta, que le dijo a la viuda, ¿quieres que hable con el rey de Israel o con el general de Israel? Ellos son mis amigos. Pero ella dijo, no, Señor. Entonces, ¿qué necesita? También tengo palanca con el de arriba. Y ahí le soltó la palabra. Hermanos, hay cosas que nosotros debemos, hay obstáculos tan grandes en nuestra vida.
hermanos, que si nosotros no tenemos una fe sobrenatural, si nosotros no tenemos una actitud de vencedor, nunca esos obstáculos se van a poder quitar. Si no tenemos hambre de Dios, nunca vamos a poder vencer esos obstáculos. Y ahí vemos, ¿verdad? Que este profeta le dijo, el próximo año, este es el próximo año. 2026 es el próximo año. Acuérdate que esa palabra Dios la dio en el 2025. El próximo año, diga conmigo, este es mi año, diga. Pero dígalo con la fe de Abraham. Dígalo con las victorias de David y con la adoración de David. Amén. Este es mi año. Le dijo, el próximo año vas a ser mamá. Por este tiempo vas a estar abrazando un bebé. Y como Dios siempre da el doble, ¿verdad? Cuando usted sirve al Señor, aquella mujer dijo, vamos a hacerle casa a este hombre. Aquí miramos un milagro, hermano, sobrenatural de casa, ¿verdad? Yo no sé si Dios le va a dar una casa este año a usted, de acuerdo a cómo usted se mueve en fe. Yo no sé si Dios le va a dar un carro nuevo, o una esposa, o un esposo, ¿verdad? O un milagro de salud. Pero cuando usted aprende a quitar el obstáculo espiritual que hay en su vida, usted va a ser recompensado por Dios. Mire, este profeta era un hombre de Dios. Dios le dio casa donde quedarse, le dio lo necesario, le dio lo físico, le dio lo natural, le dio lo espiritual. Porque Elías era un hombre y Eliseo que se movían en todas las áreas de lo sobrenatural. Amén. Si había que hablarle a la naturaleza, le hablaban y la naturaleza respondía. Si tenían que hablarle a las cosas espirituales, les hablaban y respondían. Por eso Dios me ha detenido tanto en esta enseñanza que vamos a tener que seguir predicando, ¿verdad? De este año de la doble porción. Tal vez Dios te dice este año te voy a dar documentos legales. Usted no diga de dónde van a venir porque van a venir de Dios. Usted no busque palancas naturales, hermanos, porque palancas naturales no van a venir. La única palanca que nosotros tenemos se llama Cristo Jesús. Yo me recuerdo una vez allá en la iglesia donde estábamos. Yo llegaba los lunes ahí a los parqueos y miraba aquellos parqueos chorreados de aceite. Y yo agarraba aquellos parqueos, hermano. Le digo al Señor, mire, Señor, le digo, este hermano ha de ser un buen líder de la iglesia. Y su carro anda chorreando aceite de lindo nuevo. Aquí hay otro, Señor, mire, esta hermana, tal vez una hermana. Este carro anda chorreando de lindo mejor. Hermano, vive Jehová. En términos de 6 meses, ahí no había un parqueo chorreado de aceite. Yo oré para que Dios le diera su carro a usted. Amén. Si Dios le puede dar un carro, ¿cómo no le va a dar algo más? Por eso la Biblia dice, todo lo que pidamos al Padre en oración creyendo, dice, lo vamos a recibir. Entonces usted no diga, ¿cómo va a ser el milagro? Usted solo créalo, muévase, sirva, invierta en el reino y Dios lo va a recompensar. Porque mi recompensa viene de Dios. Yo he creído, hermanos, que si en su casa hay meses que van a haber tantos gastos, pero si usted es un hombre de Dios, usted no va a quitar prestado, Dios se lo va a proveer. Se lo habla un pastor que ha visto todos esos tipos de milagros, ¿verdad? Hemos aprendido a creerle al Señor, a pesar de tantos obstáculos que podemos ver. Pero hemos aprendido a quitar los obstáculos. Entonces, la segunda cosa que vamos a aprender en esta preciosa noche es que con el manto de la unción se vive sin límite. Amén. ¿Cuántos quieren vivir sin límite? La primera realidad es quitar el obstáculo. Cuando tú quitas el obstáculo, no es que yo soy mujer, no es que yo soy joven, no es que yo soy niño, dijo Jeremías. No digas que eres niño, le dijo el Señor, porque a donde quiera que te envíe vas a ir.
Y te voy a dar poder para arrancar, para derribar, para destruir y para edificar y plantar el reino de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando tú quitas el obstáculo, ahora Dios te da un manto sin límite. Por eso el manto que Dios le dio a Eliseo fue un manto sin límite. Viva sin límites, hermano. Todos los milagros que hizo Eliseo fue para quitar los límites de la gente. Dios quitó los límites de esta tsunamita. Y Dios quitó los límites de todos los milagros que Eliseo hizo. Si usted los estudia uno por uno, fue para quitar límites. Cada vez que Dios te hace un milagro en tu vida, es para quitar los límites que hay en tu vida. No limites a Dios. Diga como Abraham, Dios proveerá, ¿verdad? Eliseo fue un hombre sin límites. Dice en Segunda de Reyes 13:14. Aquí tenemos otro ejemplo de quitar los límites. Segunda de Reyes 13:14. Gloria a Dios. Mire qué linda esta historia. Estaba Eliseo, dice, enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y orando delante de él, el rey aquel, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Se acuerda quién dijo esta frase, verdad? Verso 15 dice, y le dijo Eliseo, toma un arco y una saeta. Saeta es flecha. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Señal de guerrero. Y puso él su mano sobre el arco, como cuando un papá está enseñando a su niño. Puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Y le volvió a decir, toma la saeta. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Subraya el gran caos ahí. Y se detuvo. Eliseo quería quitar el obstáculo que había en este rey, ¿verdad? Y lo empezó a entrenar con las saetas. Mire que Eliseo no le dijo cuántas saetas tirara. Dice que el rey tiró las saetas 3 veces nada más. Y golpeó la tierra. Y cuando golpeó la tierra 3 veces, el rey se detuvo. Y le dijo Eliseo, ¿por qué te detuviste? ¿Por qué te detuviste? En el verso 19, dice, entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Cuántas veces había que golpearlo? 5 o 6 veces. Si la hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras derrotado a tus enemigos para siempre. ¿Cuántas veces la golpeó el rey? Solo le faltaban 2. Solo 2 le faltaban. Es que a veces, hermano, la razón y la lógica nos traicionan. Pero cuando Dios te pone 5, son 5. Señor, ¿y por qué no con 3? Y el Señor te dice 5 veces, son 5. Y si te dice 3, son 3. Y si te dice 7, son 7. Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de paz. Yo estoy seguro que este rey, hermano, yo tengo convicción del Espíritu, que este rey bien sabía que eran 5 veces. Pero él se detuvo.
¿Sabe por qué muchos de nosotros a veces no vemos los milagros? Porque nos detenemos en el avance espiritual con Dios. Nos detenemos en nuestro caminar con Dios. A veces nos conformamos solo con cantar aquí. Y una vez le dije a mi esposa, yo nunca voy a predicar, solo voy a cantar. Con voz de pato me ponían a cantar en la iglesia. Pero yo le dije a mi esposa, eso de predicar no es mío. Yo solo voy a cantar. Mi esposa me dijo, pastor vas a ser. Predicador vas a ser. Yo le decía, como Rolando y como Sebastián, yo nunca voy a llegar a ser. Porque eran dos líderes muy ejemplares para mí en la iglesia. Mejores que ellos vas a ser, me dijo. O sea, la fe de ella es que Dios me iba a usar, no solo en la alabanza, sino que un día Dios tenía algo más para mí. Pero si ella me hubiera dicho, sí, hija, ni tienes razón. Tú ni para cantar funcionas ahí. No, si te ponen a cantar porque no hay otro que cante. Pero mire, qué bonito es cuando dos se ponen de acuerdo. Qué bueno es cuando tu mujer cree en ti, cuando tu marido cree en ti. Que eres un hombre de Dios o una mujer de Dios y que Dios te puede usar. Qué lindo es cuando los padres creen que los hijos pueden llegar muy lejos. Qué bonito es, hermano. ¿Por qué? Porque quitas de tu vida, quitas esos obstáculos. Y aquí eso es lo que miramos en esta gran lección, ¿verdad? Que dice la Biblia que este hombre quería quitar el obstáculo de aquel rey, pero aquel rey no se dejó. Qué tremendo. Esa palabra, carro de Israel, fuente de Padre mío, carro de Israel, es una frase mostrando dependencia y respeto absoluto hacia Dios. O sea que cuando Eliseo dijo, Padre mío, carro de Israel, es una fuente, ¿verdad? Que está mostrando respeto y absoluto hacia Dios. Por eso este hombre, Eliseo, hermanos, recorría todas las ciudades. Eliseo recorría todas las ciudades. Y dice la Biblia que era un hombre que Dios lo usaba en hablarle a la naturaleza, en hacer milagros físicos, materiales, espirituales y de toda índole de milagros. Este hombre estaba ungido para hacer todo lo que Dios puede hacer. Fue una transferencia de poder sin límite, porque Eliseo fue un hombre que aprendió a depender de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Milagros extraordinarios. Era un hombre que tenía una unción para romper cadenas de maldición, para romper cadenas de pobreza, para romper cadenas de enfermedades, para romper cadenas de maldición en la ciudad. Imagínense. Y Eliseo recorría todas las ciudades con esta transferencia de poder que Dios le daba. Por eso cuando rompió el manto dijo, vamos a Jericó. Le dijo a Jesse. Porque Jericó es el lugar de las conquistas, ¿de acuerdo? Ya no quedemos ilegal. Vamos para Betel, vamos para Jericó, vamos para el Jordán. Vamos a Jericó, le dijo, a conquistar. Increíble, porque un hombre que tiene el manto de la unción siempre lleva esa unción de conquistar. Que donde quiera que va, deja una huella de poder, ¿verdad? ¿Por qué los muertos no resucitan hoy en día? Porque nadie ora por ellos. ¿Por qué los enfermos no se sanan hoy en día? Porque nadie ora por ellos. Qué triste es que un hermano llegue a visitar a un enfermo y le dice que vaya al Roaire a comprar un bote de medicina. Porque yo lo he visto eso, hermano. Hay creyentes que van a visitar a un enfermo y le, mire, hermano, ahorita vengo, mire que en el Roaire venden esta medicina, a mí me funcionó. Porque no tienen el manto de la unción. No, vamos a buscar a Dios primero, vamos a clamar a Dios primero. ¿Qué es eso que un hermano mandando a alguien? Nosotros cuando íbamos a Tijuana, hermanos, siempre iban un montón de hermanos con nosotros en el bus, como era gratis. Pero me di cuenta que los hermanos a lo que iban era a comprar medicina a Tijuana.
Hasta que un día les dije, los que van a ir a comprar medicina no van. Porque hay unos que iban solo por turistear y otros por comprar medicina. No, hermano. Aquí vemos verdaderamente que este hombre era un hombre que donde había un muerto resucitaba, donde había un enfermo se sanaba, donde había una maldición se rompía. Y ese fue el ministerio de Eliseo, con una unción sobrenatural, ¿verdad? Mire lo que dijo Jesús en Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 y 18. Hablando de tener esa unción. Espero que quitemos los límites en esta preciosa noche, hermanos, de creerle a Dios que Dios puede romper esas maldiciones en nuestros seres queridos, en nuestras familias, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestra vida espiritual. Que el diablo será un enemigo derrotado en nuestras vidas. ¿Lo creo o no? Mire, dice ahí, y estas señales, dijo Jesús, seguirán a los que creen en ¿quién? En mi nombre. Mire cuáles son las señales. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Está hablando de una transferencia de poder. Tomarán en las manos serpientes. Esos son demonios. Serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántas veces usted ha ido a orar por un enfermo y pone las manos sobre él? Yo lo primero que hago cuando voy a orar por un enfermo, me las unjo con aceite. Y el Señor dice que hay que poner las manos a los enfermos y que los enfermos van a sanar. Los enfermos sanan. Ese es un ministerio sin límite. Eliseo fue un hombre ilimitado. Imagínense, hermano. Dios no le negó a Eliseo ningún milagro. Todos los milagros que Eliseo le pidió a Dios, Dios se los dio. Amén. ¿Cuántos milagros usted le ha pedido a Dios y Dios se los ha dado? Eliseo fue uno de esos. Pero lo lindo de Eliseo es que Dios no le negó ningún milagro. Le pongo un milagro que tal vez Dios nos lo da a todos nosotros. Si usted le dijera al Señor en esta noche, Señor, quiero tener $2 millones o $1 millón. ¿Cuántos quieren $1 millón? ¿Tendría la iglesia los domingos con $1 millón? ¿O se fuera a bailar la charanga? ¿Verdad? Porque mucha gente, hermanos, $1 millón no volviera a la iglesia. O cambiaran. Pusieran el carro con vidrios oscuros por todos lados para que yo no los encuentre en la calle. No los voy a ver. Eliseo no era de eso. Eliseo le probó a Dios que las riquezas no eran su Dios. Por eso mató las 12 yuntas de bueyes. Le dijo, Señor, para probarte que las riquezas no me van a impedir servirte a ti, se deshizo de toda la riqueza que tenía. Ahora voy a depender, le dijo, de tus riquezas. Y Eliseo nunca le hizo falta nada, hermano. Nada. Porque aprendió a ser un hombre sin límite. Entonces, número 1, el manto de la unción. Número 1, hay que quitar el obstáculo. Número 2, hay que quitar los límites de nuestra vida. Y número 3, y por último, ¿estás dispuesto a pagar el precio para recibir esa impartición de poder? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio para recibir esa impartición de poder? Mire, yo siempre he dicho, si yo no fuera pastor, yo fuera un hombre de negocio, ¿verdad? Pero Dios me escogió para ser pastor. Para ser pastor. Y de alguna manera hay que pagar un precio, hermano, para tener esta impartición de poder. El manto de la doble porción. Entonces, para pagar el precio y tener este respaldo de Dios que tenía Eliseo y que tenía Elías, no solo se trata de vivir cerquita de Dios,
No solo se trata de tener una fe sobrenatural. No solo se trata de tener una obediencia total. Sino que aquí, mire, para terminar, necesitamos hacer número 1. Este manto se recibe a través de la oración de fe. Diga conmigo la oración de fe. ¿Y qué es fe? Saber que Dios ya lo dijo y va a obrar. Eso es fe. Señor, tu palabra dice que pongamos la mano a los enfermos y ellos se sanarán. Eso es fe. Fe es saber, hermanos, que la Biblia dice que la oración del justo, dice, tiene poder. Por eso es que si usted va todo carnalón a orar a una casa donde hay enfermos, nada va a pasar. Pero si usted va en fe, algo va a suceder en esa casa. Si usted va preparado, algo va a suceder en esa casa. Entonces, el precio que hay que pagar es que tenemos que aprender a orar con fe, aunque todo se vea todo lo contrario. Amén. Todo lo contrario. Número 2, tenemos que vivir hambrientos por Dios. Amén. Si usted anhele conocer a Dios, como lo conoció Elías, imagínese qué tanto conoció Elías a Dios que ¡pum!, Dios se lo llevó en un carro de juego y en caballos de juego. Fue una relación tan íntima, hermano, que esos hombres literalmente vivían con Dios y hablaban con Dios todos los días. Para ellos los milagros era una cultura natural, era natural ver milagros, porque ellos vivían con un manto de poder. Entonces tenemos que estar hambrientos por Dios, ¿verdad? Tenemos que estar hambrientos por Dios, de vivir hambrientos por Él. De decir, Señor, hay tanta necesidad en este valle que yo quiero que me uses. Señor, hay tanta necesidad en la iglesia que en vez de desanimarme, quiero animarme. ¿Sabe por qué esta iglesia existe, hermano? Porque ha sido una iglesia que a través de todos los años, es una iglesia que se ha mantenido en fe. Es una iglesia que ha obedecido al Señor, que ha pagado el precio. Por eso estamos de pie, hermano. El diablo le ha llevado tanta hambre a este ministerio, pero de alguna manera Dios nos ha sostenido sobrenaturalmente. Entonces necesitamos vivir hambrientos por Dios. Y número 3, una obediencia total. Esta generación necesita conocer a Dios. Dice que cuando Elías iba con Eliseo caminando, ¿cuántos hijos de los profetas venían? 50. Y esos 50 profetas, hermanos, representa una nueva generación de gente que Dios quiere levantar. Con ese respaldo que tenía Elías y que tenía Eliseo. Mire que el trabajo de Elías era levantar discípulos en Jericó, en Gilgal, en Betel. Él tenía escuelas de profetas. Elías levantó escuela de profetas. O sea que Elías no solo dejó a Eliseo, dejó 50 hijos de los profetas preparados también. Por eso ellos le profetizaban a Eliseo. ¿Tú sabes que el Señor te va a levantar a tu Señor? Sí, cállense, les decía Eliseo, cállense. Entonces esos 50, los hijos de los profetas, representan y simbolizan un nuevo mover del Espíritu Santo, una nueva generación de hombres y mujeres que necesitan pararse en la brecha en una iglesia y trabajar al lado del pastor, hermano, para ver cómo Dios le arrebata las almas al diablo y ya no las pueda destruir. Representan una generación hambrienta. Por eso la pregunta es, ¿habrá alguien en esta generación que diga, ¿dónde está el Dios de Elías? Es en esta generación y en este tiempo que Dios hace la pregunta, ¿habrá alguien que me busque, que me crea, que me obedezca como me obedeció Elías, como me obedeció Eliseo?
Así como Elías fue desafiado, Eliseo fue desafiado, ahora nosotros somos desafiados por Dios. En esta generación, imagínense. Y qué tremendo. Yo me imagino a Dios escuchando a Eliseo. Padre mío, carro de Israel. Como quien dice, Señor, yo tengo dependencia total tuya también. Y yo me imagino a Dios diciéndole a Eliseo, desde este día, ya no vas a decir dónde está el Dios de Elías, porque ahora yo voy a ser el Dios de Eliseo. Amén, hermano. Ahora yo voy a ser el Dios de Eliseo. Ya no como el Dios de Elías. Ahora yo voy a ser el Dios de Eliseo. Qué bonito. Que ya no vives con las historias de otros, sino con tus propias historias. Que tú puedas decir hoy en día, yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios. Que podamos golpear las aguas de la pobreza, las aguas de incredulidad, las aguas de brujería, las aguas de maldición, que podamos golpearlas. El otro domingo vamos a hablar de las aguas que Eliseo sanó, ¿verdad? Y que podamos decir verdaderamente, Señor, haz salvo en esta nación. Elías se reveló a Eliseo como el hijo del Dios Todopoderoso, un Dios de poder y autoridad. Y ese es el Dios, hermanos, que nosotros ahora necesitamos revelarlo, ¿verdad? A esta generación, que se van a levantar hombres y mujeres con el manto y la unción de Elías. En vez de usted ver el fracaso, va a ver la victoria. Y usted en vez de ver el problema, va a ver la solución. Y usted en vez de ver la maldición, va a ver la bendición, ¿verdad? Como todos esos hombres que tuvieron este manto de la unción. No tenemos el tiempo para explicarlo. Pero a medida que este año camina, vamos a ver esos hombres y esas mujeres que caminaron con el manto y la unción de Elías, cómo fueron usados por Dios y que dejaron historia. Se lo dejo de tarea, lee Hebreos 11. Cómo esos hombres y mujeres y jóvenes fueron usados con ese manto. Y Dios ahora los exhibe en la galería pública de los héroes de la fe. Porque fueron hombres, número 1, que aprendieron a quitar el obstáculo. ¿Cuál es la número 2? Quitaron los límites. ¿Cuál es la número 3? Pagaron el precio. Pagaron el precio. ¿Sí? Yo le decía al Señor, Señor, qué triste salir de un velorio a predicar un mensaje de poder. Pero Dios fue bueno, que me dio fuerza. ¿Ven? Porque hay una atmósfera tan derrotada cuando uno va a un velorio a predicar, hermano. Y usted tiene que convertirse para venir a predicar aquí un sermón, ¿verdad? Con un manto de poder, porque si no tienes el manto va a dormir a la gente. Pero que Dios ha sido bueno, amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por desafiarnos en esta preciosa noche, Padre, a poder, Señor, vivir con el manto de Elías, con el manto de Eliseo, con el manto de Juan el Bautista, que fueron hombres, Señor, a caminar con una transferencia de poder, que fueron hombres y mujeres, Padre, que aprendieron a sacar la maldición de sus casas, aprendieron, Señor, a sacar maldiciones generacionales, fueron hombres y mujeres que aprendieron a sacar, Señor, ataques del diablo, a destruir tronos de brujería, obras de tinieblas, sacaron de sus casas. Fueron hombres, Señor, que aprendieron a moverse en lo sobrenatural, en señales, en prodigios y en maravillas. Y oramos, Señor, para que esta generación, Padre, a la que le estamos predicando, Señor, pueda responder a un llamado sobrenatural, Padre Santo, para poderse mover en esos mantos de poder, Señor bendito. Este valle necesita hombres con la unción de Elías, con la unción de Eliseo, con la unción de Juan el Bautista,
Este valle está lleno de maldad, está lleno de tinieblas, Señor. Y necesitamos, Padre, una escuela de profetas, de hombres y mujeres de Dios, que aprendamos a creerte a ti, Padre mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, quita yo no puedo en nuestra boca. Quita toda derrota, Señor. Quita, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Quita, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oh, Señor amado, aquí estamos delante de tu presencia. Si Dios te ha llamado, hermano, si tú sientes el llamado de Dios, a que tienes que quitar los obstáculos, a que Dios te desafía a vivir sin límites, a pagar el precio, ven aquí al altar, vamos a orar por ti antes de despedirnos. Y usted le dice al Señor en esta noche: Señor, yo quiero ser como esa escuela de profetas, Padre. Yo quiero ser un hombre de Dios, una mujer de Dios que te crea a ti, que yo aprenda, Señor, a ser un guerrero, Padre, a ganar guerras, a ganar, Señor, guerras, Padre, como David, Señor, que aprendió a tener esa unción de un conquistador. Yo quiero tenerlo, Señor. ¿Cuántos quieren en esta noche venir aquí al altar y decirle al Señor: Señor, yo no quiero ser del montón, Padre, yo quiero ser un hombre de Dios, yo quiero ser una mujer de Dios, yo quiero ser una joven de Dios? Venga aquí al altar, hermano, vamos a orar. Aquellos que nos ven por las redes sociales, aquellos que nos escuchan, anótate, hermano, en esta escuela de hombres de Dios, que este año 2026 vamos a levantarnos con esa unción de poder, donde vamos a ver cómo la libertad va a venir a nuestra vida, donde vamos a ser libres de toda obra del diablo, de toda obra de tiniebla, de toda obra de maldición. Vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Santo Dios, mire qué bonito. Aquí hay hermanas, aquí hay hermanos, aquí hay jóvenes que tienen hambre de Dios, que siempre los vemos aquí en la casa de Dios. Aleluya. ¿Quién más quiere venir? Y usted le dice al Señor: Señor, este es mi año. El próximo año, le dijo Eliseo a aquella tsunamita, vas a tener casa. El próximo año vas a tener carro. El próximo año vas a tener papeles. El próximo año vas a ser libre. El próximo año vas a ser sano. El próximo año yo te voy a dar lo que nadie te ha dado. Vas a ser un hombre sin límites. Vas a recibir cosas que jamás te imaginabas. El próximo año, le dijo el profeta, vas a recibir esa doble unción de poder. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Toca a tus hijos. Toca a tus hijas. Mira, Señor, muchos jóvenes acá. Muchos jóvenes, Señor bendito, miramos en esta preciosa noche. Danos esa unción de poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reprendemos en esta noche todo obstáculo que nos impide adorarte a ti. En el nombre de Jesús, todo obstáculo de brujería, de hechicería, todo obstáculo de enfermedad, todo obstáculo, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, declaramos, Señor, esa transferencia de poder en cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tócalos, Espíritu Santo, esta noche. Tócalos en el nombre de Jesús. Tócalos en el nombre de Jesús. Tócanos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, envuélvenos en esa gloria. El próximo año, este es mi año. Este es tu año, hermano. Este es tu año. Este es el año de la liberación. Este es el año que la enfermedad tiene que abandonar tu cuerpo. Este es el año que Dios te va a hacer libre. Este es el año que Dios te va a dar la victoria. Este es el año que Dios te va a dar la doble porción. Aquella tsunamita recibió la doble porción. El profeta recibió la doble porción. Dios dice: yo te la voy a dar a ti también.
yo te la voy a dar a ti también. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Recibe, hermano, recibe, recibe. Recibe en esta noche en el nombre de Jesús. Recibe esta noche en el nombre de Jesús. Padre, levanta una generación de hombres de Dios y mujeres de Dios en este lugar. Que podamos ver la gloria de Dios. Señor, que podamos mirar un mover del Espíritu Santo. Que podamos mirar, Señor, verdaderamente, Padre, a Dios hacer milagros sobrenaturales en el nombre de Jesús. Vamos, declare en esta noche. Declare en fe. Declare en fe, declare en obediencia. Declare que usted va a ir cerquita de Dios este año. Declare que usted será uno de esos 50 hombres de Dios y mujeres de Dios usados por Dios. Declaro, 50 es el símbolo de una gran cosecha. El día del Pentecostés, dice la Biblia, habla del año del jubileo. El año 50 es el año, aleluya, de ver la bendición sobrenatural. Es un símbolo de ver la cosecha completa. Y este es el año del Espíritu Santo. Este es el año de la doble porción en esta iglesia, donde van a haber hermanos y donde van a haber hermanas que este año van a ver a Dios en sus vidas obrar. Anótate en el nombre de eso. Anótate en el nombre de Jesús. Pídele a Dios. Ahí donde está, dile, Señor, quita los límites de mi vida. Señor, quita los obstáculos de mi vida. Todo aquello que me impide adorarte, quítalo de mi vida en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos toda obra del diablo en el nombre de Jesús. El diablo no tiene parte ni suerte contra los hijos de Dios. Dios va a levantar hombres, como dijo Jesús ahí, Marcos 16. Echarán fuera demonios, aplastarán serpientes y escorpiones, y nada los dañará. Ninguna obra del enemigo los tocará, porque Dios te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Dios te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Créelo. No importa si tu familia está allá en Centroamérica. Declara la palabra sobre ellos. Envíala desde aquí. Porque cuando tenemos el manto de la unción, no importa dónde está la persona, desde aquí clamamos y el milagro se activa como un rayo en segundo. Clama por tu familia que está en tu país. Bendígalo. Clama por tus hijos que están aquí. Tu familia que está aquí, clama por ellos. Clama por tu hogar. Clama por tu esposa, clama por tu esposa. Dile al Señor, Señor, dame esa autoridad, dame esa oración de fe, que mi casa y yo serviremos a Jehová en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. La doble porción. La doble porción. Dios te va a dar la doble porción. Dios te va a dar la doble porción. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por este rema, Señor. Lo recibo en el nombre de Jesús. Declaro, Señor amado, ese mando de la unción está sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre toda esta iglesia, Señor, que este año tú vas a levantar líderes, hombres, mujeres y jóvenes con esa unción para la gloria y la honra tuya. Danos una semana poderosa. Señor, que el amor tuyo, la gracia de Jesucristo y la unción de tu Santo Espíritu se vaya con todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano.